En el merendero de Valverde de los Arroyos, junto a las aguas que proceden de las chorreras, la curva de nivel marca 1.200 metros de altitud frente a los 1.400 de las citadas chorreras de Despeñalagua. Una y la otra forman una especie de hamaca en la que, quieras o no, se mece Valverde de los Arroyos, acunándose en un libro de cuento en este escenario mágico, urbano, entre pizarras, flores y sumayo plantado entre la fuente y el juego de bolos en plena plaza. Desde esta era a la que regresaremos, arrancan dos rutas, dos senderos. La ruta de la flora y de la miel que nos lleva al Gollindo. Gollindo es una palabra parecida a gollete, a cuello. Sí. Porque la garganta que hacen ahí las piedras hace un desfiladero por donde corre el río y por eso se llama Gollindo, gollizno o gollete. Y estos son el pontón o los pontones del Gollindo. Es una obra, digamos, megalítica, pues está hecha a base de grandísimas piedras de tipo pizarroso. Esta piedra pesa muchísimo, sobre todo en la parte que está pegada al camino, aquella también, y en medio se abalanzan un par de pizarras grandes que no sé cómo lo pondrían, pero está bien pensado para que esta piedra sujete las dos de centro que están en el aire. Bueno, la vegetación, la propia de montaña, el roble melojo. Estoy viendo, ¿hay un serval? Sí, hay mucho serval. ¿Sí? Aquí se llama rabiacán de zorra. ¿Rabiacán? De zorra. De zorra. Ese es serval. En otros sitios le llaman mostajo, también al serval. Ya, mostajos sí que hay, y hay un cerro que se llama Cerro del Mostajar, pero no es exactamente eso. Y aquí tenemos el salto de agua del que hablabas. La chorrera del Gollindo. La chorrera del Gollindo. Qué maravilla. Qué maravilla. Y el GR60, el sendero de los pueblos de la arquitectura negra, en esta zona cercana a Valverde que coincide con el camino a Maja el Rayo, poco antes del arroyo de la Praihuela. Desde aquí, a tiro de piedra, las chorreras de Despeñalagua, de un arroyo que nace más arriba de la fuente del Rastrojuelo, al pie de las Campanitas, que poco a poco se une al Sorbe por el paraje La Pasadera, casi en medio de la nada, sin hacer ruido.
de nuevo en la era, en lo más alto del paisaje urbano de Valverde de los Arroyos. En el escenario en el que los danzantes, desde la primera mitad del siglo XVI, ejecutan la ancestral danza de la cruz en la festividad de la octava del Corpus, que, por cierto, ya no es octava desde abril de 1970, al trasladarse la fiesta más importante del lugar, bien de interés cultural, con categoría de bien inmaterial desde 2017, al domingo siguiente del Corpus, con reconocimiento a los danzantes a través de la bula concedida por el Papa Paulo V en 1606, en la que los autoriza a bailar cubiertos con sus sombreros y castañuelas delante del Santísimo Sacramento. Danza de la Cruz en la octava del Corpus, en el día grande de Valverde de los Arroyos, tan grande que aún quedan cosas para celebrarlo en lo que llaman la octava de la octava, que arranca con estos preparativos en el juego de bolos para poner en marcha las barbacoas de las que saldrá la cena para todo el vecindario. Pero antes, en el interior de la iglesia, el tradicional acto cultural que este año protagonizó el programa Mi Tierra, Mi Gente, realizado por un servidor y emitido por Radio Nacional de España en el año 1986, dedicado a la octava del Corpus. 40 años de todo eso en una cita muy especial. Vamos por una calle sin asfaltar en dirección a la iglesia. De las ventanas y balcones cuelgan blancas colchas en las que han puesto ese pañuelo al que me refería antes, el de nuestras abuelas, negro con bordados rojos. ¿Usted es de Valverde? ¿De Valverde? ¿Sí? Sí, sí. ¿Vive aquí todo el año? 95 años. ¿Pero vive aquí en Valverde usted o fuera? Vivo aquí. Sí. ¿Y qué le parece la octava del Corpus? ¿Está bonita? Sí, sí. Como todos los años. Como todos los años, como el año pasado, ¿de bonita o más? Sí, sí, también fue bonita, poco más o menos que este año. ¿Usted alguna vez fue danzante? Fui danzante. ¿Cómo se llama usted? Cándido Monasterio. Cándido. Vamos para adelante. Así que usted fue danzante, dice. Yo fui el registro de los danzantes. Cándido fue registro de los danzantes, el que tocaba. Después, la barbacoa para todos. Barra libre. Efectivamente, sí, porque la gente colabora y ya pues, se paga en dinero prácticamente para pagar la música de la octava y luego, bueno, pues se recompensa, no es por recompensa, sino se hace una barbacoa para todo el pueblo porque sobra dinero en ese sentido y está bien, es de agradecer a los vecinos el hecho de que colaboren económicamente para sufragar los gastos de la fiesta. Pues ahí estamos, contemplando desde el aire la discoteca en la plaza del Portalejo. Entonces, tenemos una misión. Tenemos que darnos un besito. Con quien queramos.
la noche romántica y dentro de ella el beso en uno de los pueblos más bonitos de España. Yo quiero un beso que suene. Yo quiero un beso que suene. Yo quiero un beso que suene. Me gusta el beso. Quiero que me des un beso. Antes de que me lleguen los huesos. Quiero que también me des eso. Y vuelvo y te digo un beso. Hay alcaldes para todo porque a José Luis Bermejo, le hemos visto lidiando en todos los terrenos. Dice que el alcalde es el primero que tiene que estar ahí porque si no sale el alcalde no sale nadie. Tiene que hacer de alguacil, de electricista, de policía municipal, ir a los depósitos, a los manantiales y encima, ya se sabe, criticado. ¿Tanto cuesta entender que un alcalde de pueblo da más de lo que recibe? Porque con los impuestos obtenidos de los 90 empadronados poco se puede hacer, pero claro, también me dice José Luis que esta ha sido una labor que viene de muy atrás, sobre todo del trabajo llevado a cabo por anteriores regidores que supieron mentalizar a la gente para seguir con el sello de identidad de Valverde de los Arroyos, pizarra y piedra. Pero eso, aquí en Valverde, es caro, muy caro. Por eso se aprovechan las obras municipales para canalizar, para soterrar agua y cableado. Y es cierto que Valverde es a día de hoy lo que es por el hecho de la piedra y la pizarra, que es fundamental. Valverde sin el turismo no sería prácticamente nada. Porque yo, por ejemplo, en el año 91 empecé a hacerme mi casa, porque sí es cierto que en Valverde o tienes mucho dinero o te la tienes que hacer tú como puedas con tus propios recursos. Sí. Porque hay que ir a buscar piedra, ¿entiendes? Y el hecho de construir en piedra y pizarra te supone un 40 o un 45% más que hacerla de ladrillo, ¿entiendes? O con materiales normales. Pero en Valverde sí que es verdad que es costoso. Vamos a levantar la plaza del Portalejo, donde danzan los danzantes. Sí. ¿Entiendes? Y claro, la quiero poner de pizarra donde bailan los danzantes y el resto de piedra de la zona, que ahí normalmente no. Eso prácticamente obligatorio, el hecho, y hay que agradecérselo a los vecinos. Se avisa de cenderas para recoger la piedra, porque está claro que el contratista que se queda con la obra, por la piedra, no tiene recursos, no tiene medios, ni sabe dónde está, y aunque quieras pagárselo, no puede ser. Y es muy complicado. Y más al día de hoy, que no hay constructores, no hay albañiles, porque sin ir más lejos, parece mentira que en Valverde, con lo que cuesta hacerse una casa, haya 7 o 8 viviendas nuevas en espera para hacer. A ver si encuentran albañil. Valverde es un pueblo casi peatonal. Una labor, un requisito para entrar en la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España. Llama la atención el aparcamiento vecinal a la entrada y todo porque Valverde, como en un cuento de hadas y medio medieval, con las calles tan estrechas y el turismo que soporta los fines de semana, sería peor que la Gran Vía de Madrid, dice. Normalmente la gente, si le hablas con educación, no tiene ningún problema y lo entiende a la primera. Y bueno, al día de hoy, pues, estamos a ver si ampliamos más el parking, más plazas, porque le hemos puesto un sistema de pago que llevamos funcionando desde Semana Santa a esta parte, y bueno, por los resultados parece ser que son satisfactorios. Menuda evolución del Valverde de los Arroyos que conocí en 1986, el de las granjas familiares en casa y la escasa agricultura, al Valverde de los Arroyos de hoy. Del año 86, parecía que había pasado por aquí la Segunda Guerra Mundial, tal y como estaban las calles de Valverde. Y al fin y al cabo son 40 años, porque es verdad que desde que estamos en la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España,
cada vez viene más gente de lunes a viernes, que era la asignatura pendiente de Valverde, porque al fin y al cabo el viernes, sábado y domingo pues está cubierto. Hay fines de semana que bueno, hay overbooking en un momento dado. Pero de lunes a viernes... De lunes a viernes cada vez viene más gente. ¿Y ya hay solución con el centro social? O no Sí. sé cómo lo llamáis. Bueno, su nombre se llama Centro de Recepción de Turistas, Sí. con museo etnográfico con bar-restaurante. Sí. Eso se hizo primordialmente para atender al turismo, porque era lamentable que no tenía un sitio ni para ir al cuarto de baño ni para ir al servicio, ¿entiendes? Entonces siempre tenían que estar pidiendo favores el turismo a los vecinos. Entonces por eso se decidió hacer un centro que estuviese abierto todos los días. Y bueno, pues cada vez se está trabajando mejor y se han creado puestos de trabajo, como ya les digo, y es de agradecer porque en muchos pueblos de alrededor pues viene gente a comer, a pasar el día a Valverde por el hecho de estar abiertos los establecimientos. Pues además del nido, de Espeñalagua, los cantos y la posada, en Valverde de los Arroyos tienes la Tarehuela, ubicado en ese centro de recepción de turistas convertido en museo etnográfico, en el que quieras o no te abren en canal el libro de la vida para que no se te olvide de dónde vienes. Y qué mejor manera de hacerlo que empezando por recorrer la senda dejada por este material fotográfico en blanco y negro, como aquella España, José María. Una de las partes más importantes del museo es la colección de fotografías antiguas. Se recogen costumbres, personajes, paisajes, procesiones. Esta fotografía, por ejemplo, tiene más de 100 años, o 100 exactamente. Es en lo alto de Cejón, y aquí está la familia, incluida mi madre cuando tenía 4 años. Entonces esta foto se hizo hacia 1926. Y esta imagen es el majano que había en el Alto de Cejón, que tenía 3-4 pisos, cada uno de 1,5 metros. Ya. El majano es una construcción característica de la sierra y sobre todo de esta zona y de la zona norte. Luego tenemos costumbres, cómo se hacía un tejado, el juego de bolos y el juego de pelota, de pizarra. Imágenes de la religión, por las procesiones, las familias, las rondas, la ronda de los mozos. Ese es uno de los apartados más importantes del museo. Y la otra apartado más importante es la de objetos relacionados con la vida antigua del pueblo. En Valverde había hasta 7 telares que producían paño y que exportaban hasta 100 kilómetros a la redonda. Está documentado que los telares de Valverde llegaban hasta Buitrago. Eso está escrito en artículos ¿Y de la época. manta que se hacía aquí o de...? Este probablemente sea importado. No eran tan elaborados los paños que se hacían aquí, pero estos sí, estos son típicos de aquí, igual que aquellos que están en aquel rincón. La tradición textil. Era importante aquí. Había, ya te digo, 7 telares. Sí. Y los telares producían pues mucho paño. Después del telar, el paño se llegó a vender, pero había veces que se llevaba al batán. Y luego aquí herramientas. Sí, aquí, de carpintería. Aquí todo el mundo era albañil, Y carpintero, herrero, Sí. agricultor, ganadero, Y cazador, esto pescador, sí que... arado romano, diversos tipos de yugos, Los yugos, la horca, las amugas, las amugas, sí. los ceazos, la collera. El cencerrito, los el cepos. cencerro, los cepos, claro. Luego objetos de la cocina, los pucheros, los platos, las jarras. En aquel lado hay imágenes también de la pesca, la caza. Sí, te decían que aquí las truchas unas truchas de 4 kilos finísimas. cogidas en el sorbe, con el danzante, los 2 danzantes. La matazón. La matanza. Sí, ahí está también. Ahí está también imágenes de la matanza. Ay, sí, el famoso ruido del batán.
Y las mazas, sí, las mazas. Es el ruido que asustaba a Sancho Panza. Sí, en el En el Quijote. Quijote. Sí. Es una pena, el batán como los tejanos son particulares, entonces es muy difícil conseguir una subvención para verlos restaurados. Y al día de hoy están en ruina. Los mazos del batán. Sí, señor. Una forma de vida. Hay un rincón dedicado a la danza. Ahí tenemos el traje del botarga. Ese traje tiene unos 170 años a lo mejor. Sí. Se trajo el paño de Argentina, está prácticamente ya deshilachado de veces que se ha usado. Ventana La ventana de la arquitectura rural. muestra otra arquitectura negra, el paisaje de los pastores con las ovejas en la plaza. El Este es personaje central. el danzante, La con mitra. el gorro con las astillas, la mitra, Es una mitra. con sus flores, sus espejuelos, la corbata, la Yo camisa. preguntaba qué significado tendría el espejo. Es tradicional en estos. Nunca lo supe, si era el reflejo de la vida interior. Hay varias interpretaciones. En algún sitio la virginidad, en otro sitio el espantar a los malos espíritus, Bueno, en otro te reflejas a ti este mismo. es el mantón de el mantón Manila de toda la vida. Siempre Alpargatas. unos calzones. El sayolín, ¿cuáles son los calzones? Los calzones y el sayolín está debajo del pañuelo. Que es esta especie de faldita, ¿no? Es una falda eso. El sayolín. La camisa blanca. Entonces el vestir al danzante El pues, lazo que va siempre tiene del su- hombro derecho aquí. su rito también. La corbata. Y por detrás las cintas colgando. Así. Sí. Ahí está el abuelo que vimos ayer, los dos abuelos, imágenes de las danzas, algunos ensayando y otros actuando. El grupo que fue a Guadalajara en los años 40, hay un pastor con sus corderitos, la fiesta de Reyes con los reyes vestidos y el auto sacramental representado por los danzantes. Allí hay imágenes de la representación de la danza. De dónde venimos y a dónde vamos en este Valverde de los Arroyos y de las sorpresas. Sorpresa en la chorrera que, por llevarle la contraria a la octava, va formando sietes en su caída. Y sorpresa en su tapiz urbano, en el que, como ha dicho José Luis, su alcalde, hay que tener recursos y, de hecho, se ha construido una pista de pádel en la que la pelota está siempre en un tejado esperando tiempos cargados de esperanza, porque el Valverde de los Arroyos de hace 40 años ya no existe. Y, si me apuran, parte del actual se revela contra un turismo que poco a poco coloniza la vida de nadie en este lugar, Valverde de los Arroyos, sacado de un libro de cuentos medievales que, por convicción, ha hecho de una danza, de una octava del Corpus, fiesta de interés turístico regional y desde el año 2017, bien de interés cultural con categoría de bien inmaterial. El pueblo, ya lo hemos dicho, Valverde de los Arroyos y de las sorpresas. Muchas. Su tapiz urbano. Pues, aunque el tejado de la iglesia y algún otro no sea de pizarra, es uno de los más bonitos de España. Te lo aseguro.